Muy buenas tardes, amigas, amigos, estudiantes y todas las personas que se suscriben día con día, entrevista con entrevista a nuestro espacio Mincaricui. Mincaricui, que es un espacio financiado por LED, permite que nuestras aulas se abran al mundo para solucionar, ojalá juntas, juntos, el problema de la educación en nuestro país. Hoy estamos muy, pero muy contentos de recibir entre nosotras, entre nosotros, a Virginia Zavala. ¿Quién es Virginia Zavala? Es una sociolingüista, ahora es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú en esta especialidad. Pero yo la he estado siguiendo años atrás junto con mucha gente de la escuela porque ella nos ha planteado cosas importantísimas para nuestro quehacer docente, tal vez como existe realmente un bilingüismo intercultural, quechua-español, por ejemplo, quechua-castellano, hay discriminación lingüística y cosas como estas que sí nos tenemos que aprender a plantear para sobre todo proponer alternativas de salida a estos problemas en el Perú. Virginia, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros hoy día, con nosotras, y pues bienvenida. Gracias, Tania. Gracias por la invitación a ustedes. Y nada, buenas tardes a todos, a todas los que nos están escuchando. Y bueno, vamos directo al grano. Nosotros hemos escuchado muchas veces, y ha sido también nuestra práctica permanente, esto de que la palabra tiene poder. El cómo nombras la vida te pone, te coloca en una situación. Entonces, desde esa esquina, desde esta mirada, para ti y en sencillo para nuestros estudiantes, ¿qué poder tiene el lenguaje más allá de esta función comunicativa chiquitita que nos plantean algunas informaciones básicas? Claro, efectivamente, yo creo que nos han enseñado desde siempre, ¿no? Que el lenguaje solamente tiene esta función comunicativa, ¿no? Solamente sirve para comunicar información de una cabeza de un hablante y esa información va a la cabeza de otro hablante y es interpretada y nuevamente el ciclo, ¿no? Y ahí no nos contaban, ¿no? Que importa mucho en qué contexto es que se comunica, quiénes son los interlocutores, ¿no? Qué condición tienen, qué cuerpo, qué color de cuerpo tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Era como un modelo de comunicación bien descontextualizado, ¿no? Y ahora sabemos claramente que esa función comunicativa del lenguaje es una de las funciones, pero que el lenguaje tiene un poder mucho más allá de eso. Y cuando tú me preguntas si el lenguaje tiene poder, tiene un poder profundo, un poder importantísimo que a veces no lo vemos, a veces no somos conscientes de ese poder y a veces pensamos, por ejemplo, que la educación, el lenguaje solamente es importante para el área de comunicación integral y nada más. Y en realidad el poder del lenguaje atraviesa todas las áreas, todo el proceso educativo y es algo muy importante, ¿no? En torno al cual tenemos que reflexionar. Lo que yo quisiera decir es que el lenguaje ahora lo voy a decir en abstracto, pero luego lo quiero explicar, el lenguaje en realidad es uno de los responsables que produce la realidad y lo que nosotros entendemos por la realidad y por lo tanto es uno de los responsables de las acciones que eventualmente realizamos, ¿no? A partir de lo que creemos que es la realidad. Entonces, el lenguaje simboliza la realidad, es decir, le da forma a la realidad. Por ejemplo, con el lenguaje nombramos, ¿no es cierto? De alguna manera las cosas, de una manera Sí, y no de otra, la misma manera en que nombramos, ¿no es cierto?, a sujetos, a eventos, objetos, ya, y le damos significado a eso que nombramos, ¿no? También clasificamos por medio del lenguaje, por ejemplo, pensemos en la forma en que clasificamos racialmente, ¿no? Realmente no existen esas razas, ¿no? Como las nombramos, pero a partir de de esa realidad caótica, continua, ¿no? Nosotros simbolizamos la realidad y le damos nombre a las cosas, clasificamos las cosas, construimos diferencias, dicotomías. Por ejemplo, pienso en qué importante en el Perú es esta dicotomía entre limeño y provinciano, por ejemplo, ¿no? Y cómo así es. asociamos significados.
¿no? A cada uno de estos dos términos, ¿no? Entonces, no es algo que realmente existe en la realidad tal cual, o sea, no es que esa dicotomía, ¿no? Limeño provinciano existe en la realidad tal cual con esos significados que le hemos atribuido, sino que hemos construido esa dicotomía, ¿no? Y le hemos asignado una serie de significados, obviamente vinculados con intereses, ¿no? Entonces, provinciano está estigmatizado, ¿no? Refiere a sujetos, qué sé yo, que todavía no sé, pues no se vinculan con el progreso, qué sé yo, o sea, cosas así, ¿no? Que son muy discriminadoras y que son Así producidas por el es, lenguaje, son producidas por el lenguaje, así ¿no? es. Entonces, eh, mediante el lenguaje fijamos significados, fijamos ciertos significados y dejamos de fijar significados de otra manera. Basta con mirar la prensa, por ejemplo, ¿no? Uno puede mirar la prensa y, por ejemplo, nos damos cuenta que un mismo incidente puede tener titulares diferentes, ¿no? En periódicos distintos, ¿no? Entonces, en un periódico se puede enfatizar algo, se puede desenfatizar en otro periódico, se puede colocar una frase más larga con más información en un periódico versus en el otro, y cada periódico está simbolizando la realidad o está construyendo una versión de la realidad, quizá eso, ¿no? Construyendo una versión de la realidad de diferente manera, ¿no? Entonces, eso me parece importante, ¿no? Puedo seguir diciendo cosas, ¿no? Puedo poner Claro ejemplos que sí. Y también. bueno, en este contexto en el que nos pones, ¿te parece necesario o simplemente ha caído en el territorio de los eufemismos esto de haber pasado, por ejemplo, de viejo a adulto mayor, de negra a afrodescendiente, de indio a campesino, no sé, y tantas otras variantes? Eh, ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que en su momento, ¿no? Esos cambios lo que busca es em, darle un valor positivo, ¿no? A esas palabras, esas categorías, ¿no? Darle un valor positivo porque en algún dominio social, anciano, por ejemplo, o negro, como o viejo, tú decías, ¿no? O negro, qué sé yo, eh, puede estar asociado a significados negativos, ¿no? Entonces, por eso se construye esta otra, ¿no? Este otro término adulto mayor afrodescendiente. El asunto es que los significados no son nunca fijos, ¿no? Siempre son como contingentes, como que siempre, vamos a decirlo de esta manera, hay como una batalla por los significados, ¿no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, negro, también hay que hablar en términos de qué contexto, ¿no? Y qué sector social y qué, ¿no? Qué dominio, no lo sé. Pero, por ejemplo, en Eso Estados es. Unidos, ¿no? En Estados Unidos black, ¿no es cierto? Negro en algún momento fue un término peyorativo, ¿no? Y por eso se pasó afrodescendiente, pero ha habido una lucha muy fuerte, por ejemplo, por la comunidad afrodescendiente para resignificar el significado de negro, el término negro, ¿no? A algo positivo. Entonces hemos visto una campaña importante, por ejemplo, de Black is Beautiful, ¿no? O sea, que lo negro es bonito, ¿no? Y tú ves ahí los polos y no todos los movimientos en relación a eso. Entonces, los términos pueden tener valoraciones negativas, pero también positivas y al revés, ¿no? Entonces, quizás por ejemplo, ¿no? Yo pienso, ¿no? De repente en el contexto andino, ¿no? El término viejo o anciano, ¿no? O no sé, de repente no es negativo, ¿no? Entonces, ¿por qué se cambia a adulto mayor, ¿no? Ujú. Entonces, también depende porque un mismo término no tiene el mismo significado o el mismo valor social en todo por ejemplo, en todo el Perú, ¿no? O en todos los contextos, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar bien, no solamente podemos decir anciano, sino que qué connota, ¿no? ¿Qué connota anciano, en qué contextos, ¿no? Y cómo luchar por maneras de usar el lenguaje que no excluyan, que no opriman, ¿no? Sino que más bien sean formas democratizadoras, ¿no? Empoderadoras, ¿no? Entonces, lo de indio y campesino, por ejemplo, es interesante porque, claro, se trata de cambiar a algo que tiene un valor más positivo, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos ahora en el Perú, qué está pasando con lo quechua, por ejemplo, ¿no? Así es. Lo quechua quizás hace varias décadas tenía un valor más negativo, pero ahora lo vemos en el censo, ¿no? Como el 23% de la población se ha De autoidentificado autorreconocido, ¿no? como quechua, y eso significa que le da un valor positivo, más allá de si hablas la lengua o no, ¿no? No indígena, pero sí quechua, ¿no? Entonces, lo quechua está
digamos, cambiando, ¿no? Su significado, ¿no? Hacia algo más positivo. Claro, depende dónde, en qué contextos, ¿no? Pero yo creo que pasa eso, que los significados van cambiando, que las luchas por los significados, es como una disputa por los significados, ¿no? Algunos quieren, algunos sectores, por ejemplo, quieren fijar ciertos significados porque esos significados se alinean con sus intereses, ¿no? Y otros no. Por ejemplo, pienso, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que también tiene que ver con el mundo educativo, ¿no? El término autismo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que es definido como en algunos sectores como una enfermedad, como un trastorno, pero hay también una lucha por los significados en el sentido de que hay mucha gente que quiere reivindicar y que dice, no, el autismo es una condición, no es un trastorno, no es una enfermedad, y hay que hablar más, mejor, hay que hablar de neurodivergencia, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo hay una lucha por los significados y cómo eso tiene que ver también con a quién beneficias, a quién excluyes, ¿no? Porque si tú dices Claro, trastorno o enfermedad, de alguna manera eso repercute en la vida de estas personas porque no les estás dando voz en el espacio social, ¿no? Oportunidades, etcétera, ¿no? Los estás construyendo como determinados tipos de sujetos con ciertas carencias, ¿no? Mientras que lo otro va por otro lado. Entonces, y eso es has dicho una importante, ¿no? cosa clave. Eh, Todo pueblo, toda nación, todo ciudadano, toda ciudadana tiene derecho a resignificar, inclusive lo que en un momento fue peyorativo, ¿no? Como sanar el término y darle un nuevo uso, no solo uso, sino nuevo contexto de uso, ¿no? Que bien has dicho también que tiene que ver mucho en el contexto en el que se emplea un término. Y sin embargo, ¿tú crees que es importante eh, adherirnos, agarrarnos con las patitas, y con todo lo que podamos, algunos términos en algunos momentos, en en algunos episodios humanos como el que estamos viviendo, por ejemplo, en cuanto al género, por ejemplo, en este tiempo? ¿Tú crees que mm, es como un ejercicio vago evitar de que nos refiramos a los conjuntos humanos solo en masculino, o es que tenemos derecho, las mujeres, de ser nombradas también, eh, y sentir de que eso en las urbes nos va a visibilizar, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que eso se articula perfectamente con la visión del lenguaje que estamos proponiendo, ¿no? O sea, el lenguaje, el cambio en el lenguaje tiene el poder de cambiar realidades, ¿no? El lenguaje no solamente describe cosas, ¿no? Sino que produce realidades, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, imagínate, tú estás en una reunión con, ¿no? 9 hombres y tú, y dicen ellos, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido. O sea, yo creo que es una reivindicación muy justa, ¿no? Muy justa, o sea, tiene que ver con producir realidades más justas y más incluyentes, y esa es un poco la idea. El problema aquí, yo lo que veo acá, que también nos remite a lo que estamos hablando sobre el lenguaje, es que el lenguaje es un dispositivo que contribuye a construir la realidad y a transformar la realidad, pero no es el único, o sea, el lenguaje es parte de otras prácticas Eso. sociales. Entonces tú puedes agarrarte, como tú decías, ¿no? ¿No? Esto del lenguaje inclusivo, agarrarte obsesivamente, pero no cambias otras prácticas sociales. Entonces, nada va a cambiar el uso de los pronombres o de cierto tipo de términos, ¿no? Para construir un femenino, qué sé yo, si Si no no se cambias alcanzan prácticas derechos, sociales. por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces tú puedes usar tu lenguaje inclusivo, pero imagínate pues no sé, pues un hombre usando un lenguaje inclusivo, pero le sigue pegando a su pareja. Entonces, eso no cambia nada. O sea, el cambio en el lenguaje también tiene su potencia porque va de la mano con el cambio en otras prácticas sociales, ¿no? Y eso me parece importante. O sea, por ejemplo, no sé, pienso en el cambio hacia el valor positivo del término quechua, ¿no?
eso no se desarrolla solito, eso tiene que ver con dinámicas recientes en el Perú contemporáneo, ¿no? De muchos jóvenes quechuas que han accedido a la educación superior, ¿no? Que como que tienen acceso a una conciencia más crítica de las cosas, qué sé yo, y hay también cambios a nivel de otras prácticas, no solamente del término, ¿no? Entonces, es Es, eso, el lenguaje solito no va a cambiar las cosas, y sin ¿no? embargo es imprescindible también, ¿no? ¿Cierto? Porque vamos ganando en el sonido de a diario, ¿no? Esto que se mete en el cerebro, ¿no? Eh, Hay un término que se utiliza mucho y que es el incluir. Yo siempre me he preguntado y nos preguntamos también como escuela, em, ¿quién siente que es tan superior que puede incluir a otro a su burbuja de comodidad, de superación? Entonces, ¿cómo te gustaría que se emplee este término en un contexto educativo como el que nosotras llevamos adelante? Claro, es bien interesante, ¿no? Porque el término inclusión puede significar cosas distintas, ¿no? Puede tener como un valor mucho más crítico, ¿no? Y puede ser usado también de una forma muy cosmética, muy superficial, por ejemplo, desde el Estado, ¿no? Además, hay formas en que se usa ese término como niños de inclusión, como si la inclusión estuviera Justamente situada. los niños de inclusión, ¿no? Claro, pero también como que la problemática de inclusión estuviera situada en un sujeto y fuera su responsabilidad, Así es, ¿no? Lograr ser incluido, cuando en realidad la inclusión es un problema de la estructura social y las estructuras institucionales, ¿no es cierto? O sea, las instituciones, ¿no? En el marco de la estructura social. Entonces, acá la forma en que hablamos de eso también es bien sintomático, ¿no? Y yo creo que muchas veces con los términos también tergiversamos lo que originalmente proponemos para ellos, se tergiversa, ¿no? Y se usa de otras maneras, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, obviamente la inclusión, que no solamente tiene que ver con inclusión, no sé, pues de necesidades especiales, ¿no? Sino inclusión a todo nivel, pero creo que tiene que ver con una estructura que tiene que cambiar, que tiene que mirar la normalidad, entre comillas, de otra manera, ¿no? en Eh, todo caso con una estructura oficial que no deje por fuera en cuanto a derechos a nadie. exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y en esto sí, algo que te había escuchado decir y que me encantaría que lo compartas con nuestros estudiantes y quienes nos siguen, em, porque es importante saber de que no es solo el castellano en el que nos mencionamos a nosotras, a nosotros mismos, sino en el Perú, en el que desarrollamos nuestro ser docente. eh, Cada idioma y cada variedad dialectal de ese idioma nombra la vida de una manera particular. Para ti, ¿cuál es el reto en la educación respecto de esa utopía que entendemos como bilingüismo, intercultural bilingüe? Uy, es una pregunta grandota. Preguntón, yo sé, pero tenemos que empezar a jugar a por lo menos tirar utopías, ¿no? Porque nos van a hacer falta para compartirlas con nuestras estudiantes, con nuestros estudiantes. Que por lo menos se lo planteen, ya será un punto de inicio para las siguientes proposiciones. Sí, bueno, yo creo que el reto es pensar en la diversidad lingüística a todo nivel, ¿no? Porque no solamente a nivel de diversidad de lenguas, sino también las lenguas son construcciones, ¿no? Entonces también dentro de lo que denominamos lenguas también hay mucha diversidad, ¿no? A veces se discrimina a los que hablan quechua de una manera versus los que hablan quechua de otra manera, el quechua legítimo, el quechua no tan legítimo, entre comillas, ¿no? Entonces hay como registros del quechua también que tienen algunos más valor que otros. O sea que tampoco es que el quechua es una cosa unificada, ¿no? Así O es, alguna lengua hay como originaria. Y 14 variedades eh, dialectales. claro, y no solamente variedades dialectales, sino también el quechua que hablan los jóvenes, el quechua que, no sé, que hablan los que cantan hip hop. O sea,
¿no? El quechua, no sé. Entonces yo creo que también en el castellano no es el castellano, ¿no? Hay no solamente múltiples variedades, sino también el castellano más académico, que es un registro que hay que aprender, que hay que enseñar, ¿no? Entonces yo creo que la conciencia lingüística tiene que ampliarse un poquito en términos que hay una diversidad más de lo que creemos, ¿no? Y obviamente en la educación tenemos que partir de lo que los niños y las niñas y los jóvenes traen, ¿no? Es el principio educativo importantísimo, ¿no? O sea, es lo básico, tenemos que partir de lo que saben, ¿no? Y sin dañarlos, ¿no? Sin hacerlos sentir menos, ¿no? Eso por cómo hablan, o sea, yo me acuerdo que me hicieron ustedes la pregunta de si el lenguaje hacía daño, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto también del daño que podemos hacer porque a veces nos damos cuenta que en la sociedad se asocia una forma de hablar o una forma de escribir a sujetos superiores a otros, ¿no? O formas de hablar, escribir a sujetos que están inferiorizados. Y Así es. eso es un invento, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos lo terminamos creyendo, pero eso es un invento, ¿no? Y asumimos que las personas que hablan así son así. Y Así, dicen los neurocientíficos que una vez que tú repites incesantes veces y, por ejemplo, utilizas un adjetivo con una persona en formación, un niño, una niña, ese niño, esa niña va a empezar a creer que es eso. Si, por ejemplo, repites más de 3 veces al día inútil, eh, un neurocientífico eh, dice de que eso empieza a tener un efecto sí. y que la persona empieza a adquirir hábitos eh, que corroboran este adjetivo, ¿no? Conductas que Exactamente. corroboran este adjetivo. Exactamente, y no solamente un neurocientífico, ¿no? Sino los estudios del lenguaje también dan cuenta de eso, de cómo la manera de usar el lenguaje, por ejemplo, el repetir inútil, ¿no? O el decir las cosas de ciertas maneras, ¿no? Eso también termina como generando verdades, entre comillas, ¿no? Como naturalizando esas ideas, como asumiendo que la realidad es así, ¿no? Y eso también, como tú lo estás diciendo, ¿no? Termina impactando sobre las cosas que creemos, las cosas que sentimos, ¿no es cierto? Como que nos creemos así, ¿no? Nos creemos inútiles, ¿no? Entonces, el lenguaje tiene ese poder de hacer que asumamos eso como verdades, sintamos, creamos y terminemos actuando en relación a eso, ¿no? Porque entonces, si tú te crees inútil, terminas sintiéndote más pequeñito, ¿no es cierto? Que no puedes, que no eres capaz, no participas en el salón, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, la palabra y los significados asociados a esa palabra dañan, ¿no es cierto?, la imagen de nosotros mismos, nuestras identidades, ¿no? Y lo mismo pasa con las maneras de usar el lenguaje. Si nos dicen que hablamos mal, que escribimos mal, que, ¿no? Que eso es un error, qué sé yo, eso también daña, ¿no? ¿No? Y no hay nada digamos, nada de verdad en eso, ¿no? Es como decir, no sé, pues hay algo malo en que tengas un color de piel, ¿no? O hay algo malo en que hables de esa manera, no dice nada sobre ti, eso no dice nada sobre la persona, ¿no? Pero nosotros seguimos creyendo que sí dice sobre la persona y eso es lo que hay que tratar de cuestionar, ¿no? Entonces yo creo que el lenguaje eh, daña en varios sentidos, pero también tiene la posibilidad de transformar hacia lo bueno, ¿no? O sea, son las dos cosas, ¿no? O sea, ese es un punto que me parece importante. O sea, cuando produce realidades que excluyen, oprimen, ¿no es cierto? Que van en contra de la ética y la justicia social, entonces dañan, ¿no? Pero también podemos construir, digamos, formas de usar el lenguaje que empodera, que incluye, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las relaciones de género, ¿no? A veces, por ejemplo, nos parece normal que cuando estamos hablando con hombres, nosotros las mujeres, ¿no? Somos más, en la manera de usar el lenguaje, somos más sumisas, pedimos de forma más indirectas, ¿no es cierto? Titubeamos, ¿no? No somos tan asertivas, afirmativas, ¿no? Con el lenguaje, ¿no? Y eso nos coloca también en una posición más digamos, abajo en la jerarquía, ¿no? Entonces, eso no es natural, eso no es normal, eso hay que cambiarlo y tenemos que hablar de otra manera también, ¿no? Entonces, son minucias, pero son cosas potentes del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje también influye sobre cómo construimos nuestras identidades, cómo nos vinculamos con otros. No solamente transmitimos información, como veníamos diciendo al principio, sino también el vínculo con el otro está mediado por el lenguaje, ¿no? O cómo quiero que me vean, cómo yo
veo al otro y de repente lo pongo en una mala situación o más bien qué sé yo, lo reivindico, etcétera, ¿no? Sí, Ujú. eso. Y escuchaba también algunas de tus intervenciones en los videos que generosamente compartía la universidad y por ahí escuché este término que me gustó mucho de parte de una persona que opinaba sobre el video, ¿no? Que finalmente en el Perú necesitamos más conciencia de la emancipación lingüística, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que podemos, en lo pequeño y cotidiano, contribuir como docentes a esa emancipación lingüística? Sí, está bueno ese término. Yo nunca lo había usado, pero me parece muy interesante, ¿no? Y yo lo interpretaría de la siguiente manera, ¿no? Yo creo que a veces cuando en la escuela o en la familia, no somos socializados con una conciencia crítica, ¿no? Sobre las cosas, que es algo que debería hacer la escuela, ¿no? Pero ahora en estos últimos años no es muy común verlo, ¿no? Yo creo que a veces estamos como colonizados por el lenguaje, ¿no? Porque no nos damos cuenta que el lenguaje eh, es algo que produce la realidad, ¿no es cierto? Que determina puntos de vista, formas de ver las cosas, ¿no? Pero que también nosotros podemos cambiar, ¿no? Tenemos la agencia de poder transformar, ¿no? Por supuesto que es difícil y hay que hacerlo de manera acumulativa y de manera colectiva también, ¿no? Entonces yo creo que la emancipación con el lenguaje, como tú decías, es como tomar distancia, ¿no? Y darnos cuenta que el lenguaje, la manera en que usamos el lenguaje y cómo lo usamos, ¿no? Construye forma, da forma a la realidad, construye puntos de vista, ¿no? Construye maneras de ver el mundo, ¿no? La forma como decimos las cosas, ¿no? Entonces, tomar distancia, ¿no? Y darnos cuenta que eso revela intereses, ¿no es cierto? Revela relaciones de poder, ¿no? Y que también podemos contribuir a hacerlo de otra manera, ¿no? Creo que eso es emanciparnos, ¿no? Descolonizarnos en ese sentido, ¿no? Y yo creo que la escuela puede cumplir un rol fundamental en esto, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el tema de la lectura crítica, ¿no? ¿Cómo asumimos la lectura en la escuela, ¿no? Yo creo que los estudiantes tienen que leer críticamente, tienen que darse cuenta de que los textos no son verdades cerradas, ¿no? Sino que siempre han sido producidos desde un punto de vista particular, ¿no? Y hay que tratar de distanciarnos para ver cuál es este punto de vista, a quién beneficia este punto de vista, a quién excluye, silencia este punto de vista, ¿no? Entonces, eso yo creo que Y resuena con nuestras necesidades también. exactamente, ¿no? Por ejemplo, Exactamente. con los estudiantes dialogábamos mucho en espacios de formación que compartí con ellos, y con ellas, acerca de cómo los documentos oficiales están redactados de una manera absolutamente excluyente. De hecho, nos era inaccesible leer, la Constitución es básica finalmente al lado de una ley que los ampara respecto de alguna obliteración de derechos, por ejemplo. Entonces, que tenía que empezar esta decolonización, esta descolonización, también en el Estado, y que tenemos que gestar sus necesidades de las aulas, ¿no? Como bien dices, Exactamente, ¿no? tomando distancia un momento de cómo hablamos, de cómo nombramos la vida para ver si es eso que queremos seguir manteniendo o queremos resignificar o queremos crear nuevos términos para decir la vida. Exactamente. Bien, ¿Sí? Virginia, algo más que nos quieras decir, que le quieras decir a estas estudiantes, a estos estudiantes y a toda la gente que nos sigue, que en su mayoría son colegas docentes del mundo. Bueno, yo creo que es como empecé, ¿no? Diciendo que el lenguaje es un elemento fundamental, no solamente para la educación, para todo el proceso educativo, sino también para la vida, ¿no? Yo creo que cuando uno comienza a emanciparse, como decías, con el lenguaje, comienzas a mirar, a observar, ¿no? Cómo las cosas son dichas y qué implicancias, qué consecuencias puede tener eso. Eso es como un chip que cambias en tu cabeza y que sirve para toda la vida, ¿no? Hasta para tu relación doméstica, digamos, en tu casa, en tus vínculos, ¿no? Entonces hay que ser lenguaje
y hay que educar en eso, ¿no? Para formar futuros ciudadanos que puedan transformar este mundo que no está funcionando muy bien, ¿no? Y este país que tampoco está funcionando muy bien, ¿no? Entonces yo creo que la formación en ciudadanía es fundamental y el lenguaje cumple un rol fundamental en esta formación ciudadana, ¿no? Sí, como decía este Alejandro Kusianovich cuando hablábamos con él hace un tiempo atrás, eh, nuestra manera de decir da fe de nuestra sociedad, sea en el idioma que sea, da fe de cómo queremos ser y cómo hemos sido. Y también nos da la libertad de cambiar de norte para este, volver a soñar qué cosa queremos decir de nosotros, expresar de nosotras,